Una nueva serie que titulamos de la siguiente manera: ¿qué padre es ser un padre como el Padre? Está padre, ¿verdad? ¿Qué padre es ser un padre como el Padre? Y aprovechamos hace 15 días que fue el Día del Padre, en el que pues algunos no estuvieron por obvias razones, para iniciar esta nueva serie que tiene un triple propósito. A lo mejor muchos dicen: oye, yo no soy padre, yo no quiero ser padre, y para mí entonces no está tan padre esto de qué padre es ser un padre como el Padre. Pues resulta que para que el que no es padre no es tan padre. ¿Y de qué te puede servir? Aquí ya como que me está cambiando la voz. Ahora sí creo que... ¿Ustedes ya escuchan bien ahí atrás? Ahora ya me gustó más como estaba antes. No, no es cierto, aquí déjenle. Hay que te acostumbras, te mimetizas, ¿verdad? Así como pasa con el pecado, que te acostumbras de repente y te endureces tanto que ya no te pesa. Así pasó, pero ahorita me vuelvo a acostumbrar. Ahí está perfecto, creo que ahí está ya claro y ya no retumba aquí atrás esto que se escuchaba. Esta serie tiene pues muchos propósitos. En primer lugar, seas o no padre, es interesantísima porque vamos a ver cómo es Dios como Padre con nosotros. Y esto va a ayudarnos a reforzar nuestra imagen de Dios como Padre y nuestra imagen o concepto de nosotros como hijos de Dios, porque muchos viven una relación incorrecta con Dios porque piensan cosas inadecuadas, como veíamos la semana antepasada en la primera parte, que muchos cuando pecan se apartan de Dios porque creen que Dios les rechaza, porque no han entendido el amor incondicional del Señor, que cuando pecamos claro que nos corrige y nos exhorta y nos redarguye y nos disciplina, pero su amor no cambia, Él nos sigue aceptando y las puertas al lugar de su presencia están abiertas. Sea cual sea nuestra situación, no nos ama por lo que hacemos, sino por lo que somos, y murió por nosotros, aún dice la Biblia, cuando estábamos nosotros en nuestros pecados. Entonces es muy importante que todos como iglesia tengamos nuestra identidad bien afirmada en Cristo y que sepamos cómo es Él como Padre y cómo entonces o qué papel es el que jugamos nosotros como sus hijos. Y lo demás, pues bueno, ya son algunos extras que irán ayudando también en algunas áreas específicas. Aquellos que son padres, lo segundo o lo que sigue es, una vez que aprendimos cómo Dios es como Padre con nosotros, saber cómo tenemos que ser nosotros como padres con nuestros hijos, porque veíamos que muchas personas hacen su mejor intento y no es que sean malos padres, sino que son el padre que saben ser, son el mejor padre según sus posibilidades, es lo que ellos saben hacer. El problema es que están siguiendo malos ejemplos o malos patrones de conducta. Dijimos que esto no es un justificante, o sea, no se trata de que pues yo soy mal padre porque tuve un mal padre, sino que ahora en Cristo, que tenemos una nueva imagen paterna correcta que es la de Dios, nosotros podemos cambiar, resetear el software y poder empezar a guiar a nuestra familia, a nuestros hijos específicamente, como Dios lo hace con nosotros. Dijimos que estos principios, en tercer lugar, también nos pueden aplicar a aquellas que son madres, independientemente de si el padre está o no en casa, pues bueno, también tienen este papel de autoridad sobre sus hijos y también es importante que ustedes mamás apliquen este principio. En cuarto lugar, dijimos que aquellos que no son padres también deben de poner atención, además de la primera razón que ya explicamos, que es saber cómo es Dios como Padre con nosotros. Si algún día eres papá o mamá, aprender todo esto te va a evitar pasar por muchos momentos desagradables y te va a ahorrar mucho dinero, porque un hijo conflictivo o una hija conflictiva cuesta caro. ¿Cuántos dicen? ¿No? Ahora, no te quiero dar falsas esperanzas, de todas formas te va a costar caro, ¿no? Pero si es conflictivo te va a costar mucho más caro. Entonces tiene esta cuádruple función esta nueva serie: saber cómo es Dios como Padre con nosotros y nosotros qué papel tenemos como hijos suyos, saber en base al ejemplo que Dios nos da cómo ser como padres, cómo ser como madres, y el día de mañana, cuando lo seamos, también tener estos principios y que tú no cometas como hijo el error que actualmente, los errores que actualmente tus padres cometen contigo, porque veíamos que esto es lo que pasa, generación a generación se van heredando estos patrones erróneos de conducta, y cuando alguien quiere revertir la situación o cuando alguien dice yo no voy a hacer lo que mis padres hicieron conmigo, únicamente deja un extremo negativo para irse a otro extremo negativo. Y
Veíamos el ejemplo de aquellos que crecieron bajo una ola de terror, bajo un hogar que se asemejaba más a una prisión que a un hogar, pues se van al extremo ahora de ser demasiado liberales, y por eso tenemos, o es una de las razones por las que tenemos la juventud que tenemos. ¿Por qué? Porque los padres de los jóvenes actuales tuvieron a su vez padres que eran demasiado rígidos, y los nuevos padres, en su afán de no repetir ese mismo error, ahora se fueron al extremo de la liberalidad. ¿Qué vimos en la primera parte? Vimos un tema titulado El amor sobre todo, lo transforma todo, y aprendimos cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, y vimos que fue ese amor, que fue su gracia y no su ley la que nos transformó. En base a esto dijimos que muchos padres están cometiendo el error de querer cambiar a los hijos con la ley y no con amor, que es justamente lo que Dios hizo. O sea, están intentando hacer lo que ni siquiera Dios intentó hacer. Explicamos que esto no significa que no habrá reglas y que el hijo no va a agarrar y va a llegar a la hora que quiera, patear al perro, escupirle a los trastes, y no me regañes porque en la iglesia dijeron que es la gracia y no la ley la que me transforma, así que aquí no hay ley. No, Señor, dijimos que más adelante llegaremos al punto donde estudiaremos pues las reglas, la dirección, la reprensión, la disciplina, etcétera, 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 pero que para que todo esto pueda funcionar, el Padre tiene que manifestar este amor que Dios nos ha manifestado. Si nosotros queremos establecer reglas y principios, etcétera, etcétera, pero no hay ese amor, pues no va a ser absolutamente nada bueno a la larga esto en la vida de los hijos. Únicamente va a pasar lo que pasa en las prisiones, donde muchos reclusos no pueden delinquir solamente porque están encerrados tras unas rejas, rodeados de 4 paredes. Pero si ellos nunca fueron reformados, cuando salgan lo que van a hacer es todo lo que durante años les prohibieron. Y es lo que pasa con muchos hijos. Se comportan de cierta forma únicamente porque no pueden, pero en cuanto se vuelven independientes, hacen lo que durante 20, 25 años les prohibieron hacer. ¿Por qué? Porque papá, mamá creyó que su responsabilidad era forjar obligaciones en lugar de forjar convicciones. Y esto es lo que Dios hace con nosotros: forjar convicciones que siguen siendo obligaciones, pero que tenemos que entender el por qué más que solamente transmitir el qué. Entonces vimos que fue su amor lo que nos transformó. Vimos que su amor es incondicional, es decir, si yo peco, Dios me disciplina, me vuelve al camino, como tú lo harás con tu hijo, pero nos sigue amando. Dios no dice apártate de mí y cuando vuelvas a hacer el bien me buscas. No, porque una persona lejos de Dios va a ser incapaz de hacer el bien. Entonces, más bien dicho, el Señor pues me permite venir a Él a pesar de mi situación, y venir a Él es lo que hace que yo pueda cambiar. Y dijimos que muchos padres cometen el error de que cuando su hijo, su hija hace algo erróneo, pues los padres se apartan completamente, cortan la comunicación, hacen creer a los hijos, o al menos esto es lo que los hijos piensan, que papá no le ama. Entonces el hijo dice no me puedo acercar con él, y se va endureciendo hasta que ya no le pesa ser rebelde. Tenemos que entender que Dios nos ama, que su amor por nosotros no cambia. Antes de que nosotros viniéramos a Él, Él dio su vida por nosotros, y la Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Comprender esto es indispensable, porque va a hacer que cuando yo falle sepa que me puedo acercar nuevamente. Alguien que no lo entiende va a cometer el error que muchos cometen, de que se sienten indignos, avergonzados de venir al Señor, y entonces se apartan y dicen ¿cómo voy a venir a Él si he pecado? No, cuando cambie vuelvo, y lo único que pasa es que van empeorando su situación, porque separados de Él nada podemos hacer. Y en segundo lugar vimos que entender tan grande amor nos sensibiliza y nos lleva a honrarle. En lugar de decir tengo que actuar bien para ganarme el amor de Dios, en nuestra mente lo que está es no, tengo que actuar bien porque Dios me ama. ¿Cómo voy a ser tan ingrato como para responderle de esta forma? De modo que procuramos vivir una vida conforme a su voluntad, y nos pesa y nos duele fallarle, porque entendemos cuán grande es su amor y que Él no merece eso de parte de nosotros. Y lo mismo es con los hijos. Si tu hijo logra entender cuánto le amas, le va a pesar más fallar y desobedecerte que si tú vas rompiendo la relación, y entonces a él ya no le va a pesar ser rebelde a tus instrucciones o ser desobediente. Dejamos algunas tareas. Dijimos que al final de cada mensaje iríamos dejando algunas tareas
para que ya de forma práctica pues fueran aplicando estos principios que vamos aprendiendo. ¿Cuántos hicieron su tarea? ¿Cuántos han estado haciendo su tarea permanente? Levanten la mano. Ok, muchas felicidades. Los demás les animo a que hagan su tarea, ¿verdad? Yo no los puedo reprobar, pero al rato que tu familia se saque un 5, pues entonces no te quejes con el Señor. ¿Cuáles fueron las tareas? En primer lugar, comenzar a abrazar todo lo posible y en todo momento a los hijos. Incluso dijimos, si los acabas de exhortar o disciplinar, ellos tienen que saber que una cosa son las reglas y los regaños y los permisos o las consecuencias de haber quebrado las reglas, pero que nada de eso determina tu amor para con ellos. O sea, su actitud depende el nivel de confianza que van a recibir, depende los permisos o castigos que van a recibir, pero que tu amor para con ellos es inamovible. Entonces terminas de exhortarles, disciplinarles, les dices: hijo, de antemano quedamos que si tú hacías esto, estas serán las consecuencias, no me voy a pelear, no me voy a enojar, vamos a quedar en lo acordado. Por cierto, lo tienen que acordar desde antes. Así es como vamos a hacer, y te abrazo. ¿Por qué? Porque no te odio, no te guardo rencor, pero simplemente como tu padre te tengo que disciplinar. Y desde pequeños tienen que saber esto. Lo que muchos padres hacen es enchamucarse y se dan la media vuelta. Y el hijo dice: mi papá no me ama, mi mamá no me ama. ¿Y cómo crees que se van a acercar a ti cuando necesiten ayuda? Y lo que pasa es que en momentos difíciles pues buscan a un mal consejero. ¿Por qué? Porque papá y mamá hace meses o años que no se dirigen la palabra. Entonces tienen que saber que pase lo que pase, tú les amas. Esta fue la segunda tarea, que tú con tus palabras los sentaras y les dijeras que les amas por quienes son y no por lo que hacen. Que lo que hacen determina ciertas cosas, pero no el amor que tú les tienes. Y que siempre estarás ahí para con ellos, así como Dios lo está con nosotros, así como Judas llamó hasta el último instante como Jesús llamó a Judas hasta el último instante amigo, de entre otros ejemplos que vimos, como el del hijo pródigo. Y en tercer lugar, dijimos que ibas a buscar un tiempo, y hablaremos un poco más acerca de esto, para hablar con ellos. Y ya no medito más en esta última tarea, porque es lo que trataremos ya más a fondo en el tema de hoy, que he titulado El amor sacrificial del Padre. Tuve que hacer este largo resumen por aquellos que no estuvieron hace 15 días para ponerlos en contexto, y ahora sí vamos con la segunda parte de la serie ¿Qué padre es ser un padre como el Padre? Digan conmigo: ¿qué padre? Está la serie de cómo ser un padre como el Padre, ¿verdad? Ahora dile de lado: está padre. Y vamos a ver hoy la segunda parte, que he titulado El amor sacrificial del Padre. Una vez que vimos que Dios nos ama y que su amor es inamovible, nada lo cambia. Pablo decía: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. David decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Aunque fuera a lo más alto, a lo más bajo, ahí estás tú. Nada nos separa del amor de Dios. Ahora la pregunta es: ¿de qué forma, además de esa aceptación, de qué formas Dios nos manifiesta ese amor permanente del que hablamos en la primera parte? Hoy vamos a hablar de la primera de estas formas. Vamos a empezar ahora a ver los subtemas del amor de Dios y cómo manifestar esto a los hijos. Y en primer lugar, la muestra más grande del amor de Dios, ¿cuál es? ¿Darte el pan de cada día? ¿Darte consejo cuando lo necesitas? ¿Estar ahí en tiempos difíciles? Todo esto son otras formas de amor que veremos en otros mensajes, donde hablaremos otras cosas interesantísimas. Pero la muestra más grande de amor que Dios ha manifestado es haber dado su vida por nosotros en la cruz. Ahora, yo no estoy predicando con esto: papá, saliendo de aquí te vas a crucificar para demostrar a tus hijos cuánto los amas. Aunque algunos hijos dicen amén, yo apoyo esta moción, eso suena chido. No, lo que yo quiero que entendamos a partir de esto, además de lo que ya hemos estudiado, es que Dios nos manifiesta su amor y nos manifiesta cuán grande es, porque no es cualquier tipo de amor, no es un amor como el que muchas veces damos cuando recibimos algo. Jesús decía en otro contexto, hablando del amor a los enemigos: ¿de qué sirve que ames a los que te aman si eso lo hacen los que no conocen del Señor? El amor de Dios es diferente y es único, y se caracteriza porque es un amor sacrificial.
un amor sacrificial. No es el tipo de amor de tú me diste esto y yo te retribuyo. No, Dios nos los dio todo, aun cuando nosotros no habíamos dado absolutamente nada. Aun cuando durante miles de años lo único que había hecho toda la historia de la humanidad era darle la espalda, ser idólatra, rebelde, aun aquellos que le conocieron, que vieron milagros, que escucharon su voz, se fueron en pos de ídolos y se rebelaron, etcétera, 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 etcétera. El Señor dijo: voy a dar mi vida por ustedes en la cruz, como lo veremos más adelante que la Biblia narra en Filipenses. Antes yo quiero preguntar, porque esto nos va a llevar a la aplicación. ¿Cuál fue el motivo que llevó al Señor a hacer este sacrificio? ¿Por qué el Señor nos mostró ese amor sacrificial? ¿Cuál fue el propósito de la obra de Jesucristo en la cruz? Restaurar la relación que se había perdido entre Dios y nosotros. No dije por qué Cristo lo hizo. Pueden decir por amor, por obediencia al Padre. No, la pregunta es ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué? No en el momento en que Cristo obedeció, no, en el principio de la fundación del mundo, dice Apocalipsis 13:8, es que Cristo fue inmolado. Antes de crearnos, Dios ya lo había determinado. ¿Por qué? Porque a través de eso quería restaurar la relación que se había perdido en el huerto del Edén. Quiero explicar esto un poco para aquellos que nos acompañan por primera vez o no están muy relacionados con algunos aspectos doctrinales de la Biblia. La Biblia dice que el pecado nos separa permanente y eternamente de Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva tenían comunión con Dios, tenían la bendición de Dios y todo era perfecto. Cuando ellos desobedecen, y la desobediencia entra porque Dios hizo seres con libertad y es parte de la perfección. Todo esto yo lo trato en la serie de por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento, que se las recomiendo ampliamente a quienes tienen conflictos con Dios y la existencia del mal. Cuando Dios hace la creación, cuando Dios crea, una de las perfecciones es la libertad. Cuando Adán y Eva utilizan esa libertad para desobedecer a Dios, entonces conocen lo que es el pecado. El ser humano entonces conoce el plan B o la alternativa B. Ahora, Dios es tan perfecto, Él es luz, Él es amor, Él es perfecto, Él es santo, etcétera, etcétera, que cuando algo se hace fuera de la voluntad de Dios, el resultado no puede ser bueno. Es decir, Dios cuando nos apartamos de Él no dice: ahora por apartarte te maldigo para que se te quite y vuelvas a mí, infeliz, órale. No, sino que el resultado es lo que pasaría. ¿Cómo me explico? Cuando tú apagas la luz, el resultado natural, ¿qué es? Tinieblas, oscuridad. Lo mismo pasa cuando nos apartamos de Dios. El resultado natural no es bueno. Desobedecer su palabra trae siempre consecuencias naturales. O sea, no es de que Dios diga: ahora por pecador te voy a maldecir, sino que hay consecuencias naturales del adulterio, de la fornicación, de la drogadicción, del abuso del alcohol, de la mentira, de la tranza, etcétera, 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 etcétera. El ser humano conoce lo que es desobedecer a Dios y se empieza a corromper cada vez más y más y más, y ese pecado nos separa de Dios porque Dios es santo. Si yo te dijera a ti: vas a pasar la eternidad con una persona que le gusta robar, adulterar, fornicar, violar, transar, mentir, calumniar, vivorear, etcétera, etcétera, ¿te sentirías cómodo? ¿No te sientes incómodo cuando te sientas en una plática con 2, 3 víboras? ¿O cuando estás con gente amargada? Y eso que somos seres humanos carnales que hemos pecado, no somos perfectos. Ahora, si tú no estás dispuesto a eso, ¿por qué le exiges a un Dios santo que jamás ha pecado que pase la eternidad con una bola de personas que han hecho todo tipo de crímenes, que han dañado, han mentido, han sido duros con los hijos, rebeldes con los padres, etcétera, 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 que ofende a Dios y que además estas personas no se han arrepentido? El pecado nos separa de Dios. No había forma en la que nosotros pudiésemos restaurar esa relación con Dios. Dios viene y tenía y tendrá que castigar al pecador no arrepentido, porque no hacerlo es como que un juez pasa por alto los crímenes de un delincuente. Eso convierte automáticamente al juez en un juez corrupto. Dios es amoroso y nos quiere perdonar, pero también es justo, y por eso no lo va a hacer si no nos arrepentimos. En la justicia de Dios podemos, o más bien dentro del sistema legal de Dios, podemos ser justificados, ser declarados justos, ser declarados sin pecado, si un sustituto sin mancha, sin pecado, sin defecto,
paga la condena en nuestro lugar, y nosotros arrepentidos ponemos nuestra fe en Él y permitimos que su vida justa, ¿verdad?, nos declare justos delante de Dios por la obra justa que Él hizo por nosotros los injustos. Para no dar tanta vuelta al asunto, la Biblia dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, y la justicia de Cristo se nos es imputada a nosotros por medio de nuestra fe en Él. Ahora, esto no es justificante para decir, como ya fui justificado, puedo vivir como me da la gana, sino que si en verdad estoy arrepentido, voy a buscar seguir el ejemplo de aquel que fue justo, seguir los pasos de Jesucristo. Entonces, una vez aclarado todo esto, el motivo por el cual Dios determina en su voluntad sacrificarse en nuestro lugar y mostrarnos este amor sacrificial es restaurar nuestra relación con Él. Porque cuando Cristo muere en la cruz, quita el pecado de en medio. Aquellos que estamos en Cristo ya no estamos más en condenación, Romanos 8:1, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, primera de Juan 1:7, y la relación con Dios que se había quebrado en el Edén puede ser restaurada. Ahora todos nosotros, como veremos, tenemos acceso nuevamente a la presencia de Dios. Ya no es como antes. Ahora su Espíritu Santo habita en nosotros, y en cualquier momento del día tú puedes hablar con Dios, tú puedes clamar a Dios, tú puedes platicar con Dios, tú puedes adorar a Dios, y Él te recibe. Él está en una permanente comunicación con nosotros. La Biblia por eso dice en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. O sea, que todo el tiempo estemos en nuestra mente o con nuestras palabras o en nuestro corazón en contacto con Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que nos separe, porque el amor sacrificial del Señor, cuya manifestación fue la vida de Cristo colgando en la cruz por nuestros pecados, nuevamente nos da derecho a entrar a su presencia. Una vez restaurada esa relación y en su presencia, su palabra nos trae dirección y nos empieza a guiar a hacer lo correcto. Muchos lo hacen al revés. Muchos quieren primero cambiar y ser buenas personas para sentirse dignos de acercarse a Dios y recibir su amor. No, Señor, es al revés. Me acerco a Él tal cual estoy, como lo vimos en la serie del cristianismo bíblico y verdadero. Él me acepta así como estoy, hecho una piltrafa humana, lleno de pecados, errores, traumas, etcétera, etcétera. Me arrepiento y le pido perdón, y Él viene a mi vida, y es su influencia en mi vida, su presencia en mi vida y su palabra en mi vida la que va a transformar mi vida. Y esta lección es interesantísima porque muchos padres están haciendo con sus hijos lo que Dios no hizo con nosotros. Los quieren cambiar invirtiendo el proceso, lo quieren hacer al revés. Es decir, hay padres que quieren que primero el hijo obedezca para entonces tener una relación con ellos, y una vez que tiene una relación, porque el hijo es bien obediente, le va a mostrar cuánto le ama. Yo te pregunto y te animo a hacerlo al revés, y te pregunto, ¿por qué no lo haces a la manera de Dios? Ahora, yo sé que algunos teólogos del terror por ahí estarán diciendo aleluya, pero ¿cómo nos animas a eso, Jesse? Eso es una herejía. Estás omitiendo decir que en nuestro caso con Dios hubo arrepentimiento. Sí hubo arrepentimiento, pero como vimos en la primera parte, su sacrificio fue antes de nuestro arrepentimiento. Lee Romanos 5:8 en tu casa. Él murió por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. ¿Te das cuenta de esto? No te dijo, a ver, sé un buen hijo mío para entonces morir por ti. No, dijo, así como estás te voy a mostrar cuánto te amo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero es su sacrificio, y el sacrificio nos lleva a quebrantarnos y arrepentirnos y rendirle nuestras vidas. Sin ese sacrificio no hubiéramos tenido la oportunidad de arrepentirnos, arrepentidos restaurar nuestra relación con Él, y una vez dentro de esa relación ser transformados por medio de la presencia de su Espíritu Santo y de su palabra a nuestras vidas. Este es el proceso, y lo que yo estoy proponiendo es que tú, papá, mamá, muestres a tus hijos un amor sacrificial
del amor, del modo que veremos más adelante, independientemente de cuál es su situación o cómo está tu relación con ellos. A lo mejor tu relación es buena como lo era la de Adán y Eva al principio, a lo mejor está totalmente quebrada y tú estás esperando que ellos cambien para restaurar esta relación, y yo te quiero animar a que tú hagas lo que el Señor hizo, que tú seas quien muestre este amor sacrificial. ¿Y qué tal que eso es lo que los lleva a arrepentirse y restaurar su relación? Ellos tienen que saber que tú estás interesado en restaurar esta relación, en tener esa relación. Y una vez que tengas esta relación y esta comunicación y esta convivencia, tu influencia, tu ejemplo, tus palabras, tus órdenes van a tener sentido y van a poder influir en sus vidas. De lo contrario, las seguirán ignorando porque serán como las palabras de un extraño. Y paradójicamente, aunque tú creas, como muchos creen, que sus hijos son unos rebeldes sin causa, que no les están obedeciendo, no se dan cuenta que les están obedeciendo más que nunca. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. ¿Qué les enseñaste cuando eran niños? ¿Qué tenían que hacer con las palabras de un extraño? ¿Aceptarlas? ¿No les dijiste, no hagas caso a lo que te diga un extraño? ¿Por qué? Porque no es de confianza, porque no sabes quién es, porque puede ser una mala persona. Y tus hijos lo hicieron. Y al día de hoy te siguen obedeciendo, más que nunca, aun cuando tú crees que no. Lo que muchos padres no se han dado cuenta es que sus hijos les ignoran, porque ahora papá y mamá se han convertido en ese extraño. Voltea con el de al lado, échale una mirada de Apocalipsis y dile, tómala, deletréaselo, tómala. Es tan poca o nula la comunicación, tan poco o nula la convivencia, tan poca o nulo el compañerismo, la relación que hay entre ellos, que ahora papá y mamá son ese extraño. Y el hijo está completamente convencido de que lo que papá y mamá diga no tiene sentido, es incoherente y no vale la pena analizarlo. ¿Por qué? Porque ya no saben quiénes son. Porque se ha perdido esa confianza, porque se ha perdido esa relación. Y pasa lo que le pasó al hijo pródigo cuando se alejó de su padre. Empezó a vivir perdidamente. Cuando tú y yo pecamos, cuando nos apartamos de Dios, cuando estamos en su presencia nos sensibiliza y su palabra nos da dirección. Si tus hijos y tú no tienen una relación y se empiezan a alejar, y a lo lejos tú les gritas y les gritas y les gritas, cada vez tus palabras serán para ellos menos importantes. Ahora no les estoy justificando, porque ellos tienen que honrarte sí o sí, solo porque eres su padre y su madre, y te lo digo a ti como hijo. Pero tanto él estará fallando por rebelde, y tú estarás siendo cómplice juntamente con él por actuar de esta manera. Entonces, papás necesitan mostrar este amor a sus hijos, aun cuando implique, como Dios, llevar a cabo algunos sacrificios. ¿Y cuál es el sacrificio más grande que tus hijos necesitan y que tú debes hacer para restaurar su relación? Ese sacrificio se llama tiempo. Tiempo. No el tiempo que la mayoría da, lo aclaro. ¿Cuál es el tiempo que dan los padres? Un tiempo para regañar, un tiempo para decir, haz el cuarto, baña al perro, lava el coche, lava los trastes, lava la casa, lava todo lo que puedas lavar. No ese tipo de tiempo. No un tiempo para decir, a ver tus calificaciones, a ver tu cuarto. No un tiempo para criticar el peinado, la ropa, los amigos, las uñas, el celular, los ojos. No, un tiempo para convivir. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, ve lo que hizo Cristo Jesús. Filipenses 2, versículo 5. ¿Ya están ahí? Cuando lleguen ahí, canten conmigo la alabanza que dice, allí. No es una alabanza, perdón, era una canción de hace muchos años que ahorita me acordé y no me acuerdo ni qué dice el resto. Y si no es bueno lo que dice, yo no tengo la culpa, ni creas que lo dije por eso. Nada más me acuerdo de eso. Filipenses 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros
Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate, esto se te manda a hacerlo no solamente con los hijos, sino con todos. ¿Qué es lo que se nos manda a hacer? ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, se rebajó a nuestro nivel. No dijo, a ver, tu siervo llega a la altura del Señor. No, el Señor dijo, yo el Señor voy a tomar forma de siervo. Dice después, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No solamente nos mostró su amor sacrificial, dándose el tiempo de caminar entre nosotros, habiéndose humillado y sacrificarse por nosotros y tomar nuestra forma, porque se interesó en nosotros, sino que además ese sacrificio, como te dije hace rato, nos da ahora acceso permanente a su presencia. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, si me lo pueden proyectar, por favor. Dice, acerquémonos pues. ¿Cómo podemos acercarnos al Señor? Confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, que significa en griego un regalo inmerecido para el oportuno socorro. La Biblia dice que podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia. Ahora, ¿quién necesita misericordia? Alguien que ha cometido un crimen. Entonces, si únicamente se pudieran acercar al trono de la gracia los buenos, nadie se acercaría. Si Dios nos exigiera ser perfectos para acercarnos a Él, nadie se acercaría. La Biblia aquí da por sentado, ¿verdad? Aunque no lo estoy justificando, porque ustedes saben que no soy ese tipo de predicador que abusa de la gracia y la convierte en libertinaje. Pero la Biblia lo que nos está diciendo aquí es que vamos a llegar a pecar, vamos a llegar a caer, y aún así podemos acercarnos confiadamente al trono donde fluyen esos regalos inmerecidos para alcanzar su misericordia y para hallar gracia para ese oportuno socorro. O sea, cuando yo peco, Dios no dice apártate de mí y vuelve cuando cambies, sino que dice ven a mí y aquí te espero, y mi misericordia está disponible y mi gracia está disponible y yo te voy a socorrer. La presencia de Dios está disponible para nosotros, por así decirlo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ya no es como antes, que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y si entraba en pecado se moría. Ahora todos, por la obra de Cristo, por ese amor sacrificial, tenemos acceso a su presencia. Y de igual forma, ustedes como padres tendrán que despojarse de algunas cosas para estar con sus hijos. Tendrán que despojarse de algunas cosas como Cristo se despojó de sí mismo. Tendrán que ser un poco humildes, como el Señor se rebajó de ser el Señor y tomó forma de siervo. En lugar de decir, no, yo no voy a hacer esto porque yo soy aquí el papá. No, tendrás que ser un poco humilde y tendrás que despojarte, como ahorita lo veremos, y mostrar ese amor sacrificial. Y tendrás que hacer saber a tus hijos que ellos tienen acceso a tu presencia, que estás disponible para ellos, que tu tiempo, que es precioso y que tú lo valoras, no será un regalo que nunca les vas a negar. Porque ¿qué hace la mayoría de los padres actualmente? Quiere comprar a los hijos con dinero y con bienes. Quiere mantener una relación a base de una mesada, a base de un domingo, a base de videojuegos, a base de aparatos electrónicos, a base de permisos, y con eso tiene al hijo, entre comillas, contento. Muchos van más allá y dicen, ahí está, todo eso es muestra de mi amor sacrificial. Trabajo para ellos, para darles todo. ¿Qué mayor muestra de amor sacrificial quieres que les dé, Jessy? Y están tan engañados muchos que no se dan cuenta de la realidad. Y la realidad es que lo que están comprando no son cosas para sus hijos, sino lo que están comprando es tiempo para consigo mismos, para entretener a sus hijos y que no los fastidien a ellos, y que ellos ocupen su tiempo en lo que les da la gana. Sus palabras dicen, amo tanto a mi hijo que me esfuerzo mucho para darle todo esto, para que él esté feliz. Sus hechos dicen, hijo, toma este aparato, toma este celular, toma este videojuego, toma este DVD, toma este auto, toma este dinero, toma este balón y vete por ahí a divertir con lo que te estoy dando,
pero a mí no me estés fastidiando. Es decir, la mayoría no da cosas para disfrutarlas con ellos, que es muy distinto. La mayoría da las cosas para deshacerse de ellos. Es distinto que tú des algo para disfrutarlo en conjunto, a que tú des algo para que se aparte de ti y para que no te esté fastidiando. Y es lo que hacen muchos padres. Toma, vete por ahí, déjame a mí hacer mis cosas. Y entonces papá y mamá compran tiempo para sí mismos, compran a sus hijos y se dedican únicamente a sus intereses. Mientras yo hago lo que a mí me interesa, tú ve y diviértete con lo que te acabo de regalar. ¿No me crees? ¿Piensas que soy exagerado, que me estoy yendo a extremos? Vete a comer saliendo de aquí a cualquier lugar. Dedícate a analizar las familias a tu alrededor. Mira cuántas familias en las mesas están conviviendo, cuántas están jugando, platicando, bromeando, se están divirtiendo, y cuántos de ellos están durante más del 50% de la comida con su teléfono en la mano. De plano algunos tienen que platicar por celular entre ellos mismos. Está enfrente el otro, pero como no le pela, le tiene que mandar un WhatsApp. ¿Qué tal está tu ensalada, mi amor? ¿Verdad? Vete de vacaciones. Mira cuántas familias están conviviendo. Son contadas. Regresarás y las podrás enumerar con los dedos de una de tus manos. ¿Cuántas familias viste integradas jugando en la alberca, haciendo un equipo de voleibol? ¿Cuántas veces en esas famosas retas que hacen de voleibol en la playa, una familia conforma un equipo? No, casi siempre está cada quien en lo suyo. La mamá por aquí viendo la revista de los chismes, el papá por aquí dizque viendo el periódico, pero nada más está ocultando su mirada con la que ve a las chavas que pasan en la playa, es su pretexto nada más para que no lo vean. Los hijos por allá ligando, la hija por allá también, cada quien está en lo suyo. Y resulta que salieron tiempo a pasar en familia y lo que hicieron fue todo menos estar en familia. Y antes las vacaciones eran eso, ¿verdad? Y ahora ya no. Ahora cada quien está en lo suyo. Papá no pagó un viaje para ir a disfrutar con su familia, pagó un viaje para disfrutar él, y de paso se tiene que llevar a su familia y busca un lugar donde su familia pueda dispersarse por todos lados y deshacerse de ellos y entretenerse mucho para que no lo estén fastidiando. Y cada quien está en lo suyo. Y realmente no hay esta convivencia. Nos preguntamos luego por qué se están desintegrando las familias. La mayoría de los padres, volviendo al punto, nos muestra todo esto, y más ejemplos que yo podría dar. Lo que compra es tiempo para sus hijos para no tenérselo que dar ellos mismos. Ahora, ¿qué provoca esto? ¿Sabes qué provoca? Que tus hijos pierdan su identidad y su sentido de pertenencia al hogar. Te lo voy a explicar. Papá y mamá están tan ausentes, están tan ocupados para atenderle cuando los hijos los piden, que esto lo veremos un poco más a fondo en otro tema. Papá, necesito esto, mamá, lo otro. No me estés molestando. Estoy trabajando. Estoy haciendo esto. Estoy muy ocupado. Los empiezan a rechazar, a ignorar, a rechazar, a ignorar tanto. Regañan y ofenden tanto, comparan tanto, pero reconocen, aprueban y animan tan poco a sus hijos que los hijos llegan a pensar que ese no es su lugar. Ellos dicen, nunca están disponibles para mí, todo lo que hago está mal, siempre me comparan, no soy la persona idónea, tal vez no pertenezco aquí. Tal vez pertenece aquí el arcángel de mi hermano que todo lo hace bien, el que siempre le aplauden, con el que siempre me comparan, con el que garrafalmente mis padres me comparan, diciéndome ¿por qué no lo haces como tu hermano? Pensando que eso lo va a animar, sin darse cuenta del golpe a golpe que está trayendo eso a la identidad y a la estima de tu hijo y a la relación entre tus dos hijos. ¿Y qué es lo que hacen los hijos? Como pierden ese sentido de pertenencia, como se sienten fuera del lugar, como empiezan a ser rechazados, como empiezan a perder esa aceptación, buscan otro ambiente donde puedan sentir que pertenecen, donde puedan sentir que son aceptados, donde puedan sentirse valorados, donde puedan sentirse escuchados, donde puedan sentirse útiles, porque en la casa siempre lo que hacen está mal. Si desobedeció, porque desobedeció, y si obedeció, obedeció, pero lo hizo mal. Lava el coche, lo lavaste mal, eres un bruto. Tiende la cama, así no se tiende, eres un bruto. Lava los trastes, así no se lavan, eres un bruto. Entonces dice, si no hago porque no hago, y si no hago porque lo hice, entonces ¿qué hago? Me convierte en estatua.
porque el papá nunca reconoce, nunca aplaude, nunca anima. Es tan poco prudente para instruir, eso lo veremos también más adelante cuando hablemos de la corrección. En lugar de decir, esto está mal, mira, muy bien, pero mira, faltó esto, mira, te voy a ayudar con lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces llegan a lugares donde se les reconoce, donde se les anima, donde se les refuerzan sus talentos, sus valores, porque algo bueno tienen que tener. Dios mío, son hijos tuyos. Si tú dices no sirve para nada, pues ¿qué creaste? ¿Es tu culpa? Yo me imagino un fabricante de una computadora aventándola contra la pared diciendo es una porquería, es una basura, no sirve para nada. Pues es tu creación, compadre. Indirectamente estás diciendo que tú eres una basura, un bueno para nada y que no sirves para nada. ¿Piensas eso de ti mismo? No. Algo bueno deben de tener. Pero el papá y la mamá encuentran la ocasión perfecta para señalar todos los errores y jamás se dan la oportunidad para buscar cómo afirmar las virtudes de sus hijos, para que se sientan útiles, importantes en la vida. Esto es lo que Dios hace con nosotros. O la palabra dice, he aquí cucaracha inmunda, rata de dos patas, pagano infeliz, bueno para nada, desgraciado, pecador. Solamente por mi gracia te rescaté, pero aún así sigues sirviendo para nada, dice el Señor. Eso dice Dios. Dios viene y nos afirma. Y no es un coco wash, sino que Él empieza a hablar la verdad de lo que ahora somos en Él. Y nos dice que somos útiles, como veremos más adelante. Y nos da dones y nos da capacidades. Y dice que aún aquellos dentro de la iglesia que parecen ser los menos dignos son los más importantes. Y el Señor nos empieza a decir que todo lo que hacemos para Él como hijos suyos es importante. Y nos empieza a reconocer. Y va más allá y nos dice, primera de Pedro 2:9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y viene a Jeremías y le dice, tú eres un profeta, aun cuando él decía, yo no sé hablar. Y viene con el cobarde de Gedeón y le dice, hombre esforzado y valiente, como ahorita veremos. Y empieza a afirmar lo que él veía que podían llegar a ser sus hijos. No llegó con Gedeón y le dijo, a ver, gallina escandalosa, ya deja de estar haciendo esto. No. Y es lo que muchos padres hacen. Y estábamos en que la reacción del hijo es entonces decir, yo no pertenezco aquí. Y cuando llegan con una bola de brutos que le aplauden por drogarse, por emborracharse, ¡ay, mira, se drogó! ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué bien te drogas! Les empiezan a aplaudir una bola de estupideces. Le empiezan a aplaudir que maneje a 240 kilómetros por hora el coche. Le empiezan a aplaudir que tenga relaciones sexuales, que venda droga. Digo, relaciones antes del matrimonio. Le empiezan a aplaudir que insulte, que golpee, etcétera, etcétera, etcétera. Se siente útil, siente que allí pertenece. Desgraciadamente, la mayoría de las ocasiones, el lugar donde los hijos terminan sintiéndose aceptados es un ambiente negativo. Y cuando papá y mamá se dan cuenta de esto y los quieren rescatar de ahí, muchas veces ya es demasiado tarde. Si ellos se hubieran sentido integrados en su hogar, si ellos hubieran sentido que pertenecían a su hogar, nunca hubieran hecho esto. Jamás hubiera pasado por su cabeza unirse a un cártel, unirse a un grupo de mafiosos, unirse a un grupo de delincuentes, unirse a un grupo de borrachos, unirse a un grupo de personas inmorales, porque en su mente estaría, yo no pertenezco allí. Pero como papá y mamá le rechazan, dicen, no sé a dónde pertenezco, ven estos grupos y dicen, tal vez pertenezca aquí. Y les hacen creer que allí pertenecen. Dios, hermanos, amigos que nos acompañan, nunca hace esto con nosotros. No nos rechaza, como ya lo vimos, ni nos insulta, ni nos humilla, ni nos menosprecia, ni nos compara, sino que nos llama por lo que sabe que Él seremos. Cuando Gedeón, viviendo en el pueblo de Israel oprimido por los madianitas, escondía el trigo en las cuevas y se escondía el pueblo de Israel cobardemente en las cuevas, y Dios llama a Gedeón para enfrentar a los madianitas. Dios no llegó y le dijo, ¿por qué andas de gallina? ¿O sí? ¿Sabes cómo se presenta Dios a Gedeón? El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Wow. Él vio en lo que iba a convertir a Gedeón y no lo que él era. ¿Qué hacen muchos padres?
etiquetar a sus hijos. En lugar de atacar el error, atacan a la persona. Falló un gol, eres un bruto. En lugar de decirle, la siguiente pateala así. Llegó borracho y en lugar de atacar el hecho que está mal y explicar el por qué, eres un borracho. En lugar de hija, explicarle por qué esa vestimenta es inadecuada, qué va a provocar en los hombres, explicarle que ella es una princesa, que no tiene que llamar la atención de esta manera. La ven y le dicen, pareces prostituta. ¿Sabes qué hace? Se comporta como prostituta. Porque papá y mamá, los seres que algún día fueron los más importantes en su vida, se encargaron de decírselo cada día de su vida. El Señor no hace esto con nosotros. Manda a Jeremías a profetizar y le dice en Jeremías capítulo 1, ¿cuál es su propósito? Le dice, antes de que te formas en el vientre de tu madre te conocí, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías responde, ay Señor, pero soy un niño y no sé hablar. ¿Y qué hubieran hecho muchos padres? Deja de quejarte, escuincle, órale, ve y hazlo. Dios le dice, no digas soy un niño, porque todo lo que yo te envíe, todo lo que yo te diga, tú lo vas a decir. Y le sigue hablando y le dice, he puesto mis palabras en tu boca y van a pelear contra ti, pero no van a poder porque yo voy a estar contigo, etcétera, 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 etcétera. Se presenta con Josué y le dice, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas, esfuérzate y sé valiente, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir hablando ejemplos y ejemplos y ejemplos y ejemplos. El Señor nunca viene a etiquetarnos, humillarnos, menospreciarnos, insultarnos. Se enfoca en los errores, pero no etiqueta a las personas. Algo hizo mal tu hijo, eso no lo convierte en un inútil. Y es lo que muchos padres se encargan de recordarle cada día, convirtiéndose sin darse cuenta en aliados de Satanás, quien es el padre de mentira. Y cuando tú mientes, estás aliándote con él. Y eso es una mentira, porque él no es un inútil. En lugar de decir, hijo, esto estuvo mal, esto se hace así. No, eres un inútil. Todo lo haces mal, siempre es lo mismo. Reprobó y en lugar de enfocarse en estudiar en qué cosas le quitaron el tiempo, ¿verdad? En cómo tratar esas áreas débiles. No, eres un burro. Y entonces cuando él tiene 25 años y trabaja, se conforma con cualquier cosa y nunca crece, porque toda la vida le dijeron que era un burro. Entonces busca chamba en una granja de burro. Y luego te anda rebuznando, hijo, haz esto. Le dijiste que era un burro, ahí está. En lugar de que tú te enfoques como Dios hizo con Gedeón, Jeremías, Josué, etcétera, 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 en prepararlos para lo que tú sabes que pueden llegar a ser. Así es como Dios obra con nosotros. Así es como tú y yo tenemos que obrar con nuestros hijos. Dios no nos compara tampoco, reconoce nuestra singularidad y nos da un sentido de pertenencia. En 1 Corintios 12 dice que somos parte del cuerpo de Cristo y que todos somos importantes. Haz lo mismo con tus hijos. En lugar de estar, ¿por qué no eres como tu hermano? Mira, él sí es un buen ingeniero. Mira, él sí es obediente. Mira, él sí hace lo otro, aquello, esto, lo otro. No, busca qué es lo que él tiene que lo hace único. Busca su singularidad y reafirma eso en él. Sigue tratando con aquellos detalles que están mal, por supuesto. Yo no estoy predicando tolera hijos rebeldes, paganos, etcétera, 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 etcétera. No, hay cosas que tendrás que tratar. El punto es que muchos se preocupan tanto en el fondo que no se dan cuenta que las formas que están utilizando son garrafales y no traen nada bueno. Quiero, para terminar, decirles cuáles van a ser sus tareas mientras me apoya alguien en el teclado. A la par que les doy las tareas, voy a seguir enseñando algunas cosas. No es de que ya terminamos. A ver, yo como no quiero hacer tarea porque no tengo hijos, ya me voy. Porque dentro de las tareas veremos algunas otras cosas en los minutos que nos quedan. Número 1, papá, mamá, si tienes hijos, si no el día que los tengas, vas a orar por ellos cada mañana y cada noche. Pero vas a hacer lo siguiente. Antes de empezar el día, vas a preguntarles, ¿por qué quieren que tú ores por ellos? ¿Qué necesidades tienen? ¿Qué retos, sueños, miedos, anhelos, problemas? A lo mejor va a enfrentar un día difícil en la escuela, a lo mejor enfrenta compañeros que le hacen bullying.
Y es una forma en la que tú vas a poder conocer su corazón, vas a poderlo entender mejor. A lo mejor llega a casa enojado porque en la escuela lo maltrataron y tú llegaste a reclamarle porque llegó con esa actitud, en lugar de darte cuenta que era un reflejo, que era una forma en la que estaba sacando ese enojo. Y en lugar de ayudarle a resolverlo, únicamente lo frustraste más. Tienes que estar en comunicación con ellos para poderlo entender mejor. ¿Qué vas a hacer hoy, hijo? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? ¿Qué te emociona? Ora por él por eso. Que ya es grande, que tiene una relación de noviazgo que está mal, que le gusta la tencha. Ora por él por eso. Señor, ciega a la tal tencha, te lo pido en el nombre de Jesús. Cada noche vas a preguntarles cómo estuvo su día antes de dormir. Y vas a orar por eso. Te van a contar qué estuvo mal, qué estuvo bien. Van a dar gracias a Dios por las victorias. Vas a enseñarle desde chico a reconocer de parte de quién viene cada buena dádiva. Y van a orar por aquellos problemas que hayan tenido durante el día. En segundo lugar, comienza de forma permanente a afirmar sus virtudes y deja de compararles. Si algo está mal, enfócate en el problema, pero no etiquetes a tu hijo. Si tú vas y compras en el súper una leche Lala que está caducada, ¿qué es lo correcto? Decir, esta leche está caducada, ¿no sirve? O decir, Lala es una basura, no sirve. ¿Porque hizo una leche mal, la empresa se convierte en basura? No, tuvo un error. Si quisieras ir más allá, puedes meter una reclamación, una sugerencia. Pero no vas a etiquetar a toda una empresa que produce millones de litros y galones de leche cada día por una leche que estuvo mal. Es lo que hacen muchos padres. Etiquetan a sus hijos por cuestiones individuales. En lugar de decir, mira hijo, este galón que tienes aquí ya está caduco. O sea, hay esto en tu vida que está mal, esta actitud, este pensamiento, esta acción, etcétera, etcétera, etcétera. Enfócate únicamente en ese litro de leche que está podrido, pero no conviertas a tu hijo en podredumbre. Enfócate en el problema, no etiquetes a tu hijo por un problema. En tercer y último lugar, vas a determinar tiempos especiales, si se puede diario, si no lo más seguido posible, para pasar tiempo con ellos. Aclaro que es un tiempo de calidad y un tiempo en el cual vas a hacer lo que Cristo hizo, que vino a caminar entre nosotros. Tú vas a ir a caminar entre ellos, te vas a humillar y vas a caminar entre ellos, es decir, te vas a preocupar por sus intereses. No es un tiempo en el que le vas a decir, acompáñame a trabajar y siéntate ahí en la silla viendo cómo trabajo. Ahí está, pasé 8 horas al día con mi hijo. No, a ver, échate aquí en la cama a ver mi TV novela. Ahí está, acompáñame a ver cómo vivoreo con mis amigas víboras. No, Señor. Es un tiempo donde tú vas a despojarte de tus cosas y vas a hacer lo que Cristo hizo. Tú vas a caminar entre ellos, te vas a preocupar por sus intereses. Obvio que los intereses sean sanos. Si tu hijo te dice, papá, mis intereses son que me acompañes a drogarme, pues no vas a decir, es que el pastor dijo, hermano, y por eso estoy bien pacheco con mi hijo. No, Señor. Pero hay hijos que dicen, papá, quiero ir al estadio, a mí no me gusta el fútbol. Humíllate, despójate. Que quiero ir a la plaza a caminar, me choca caminar. Que quiero ir a ver ropa, me choca ver ropa y ni tengo para comprártela. Bueno, aunque no tengas, pero acompáñame a verla, por si algún día tienes. Está bien. ¿Qué hacen? Muchos van al cine y se separan, cada quien a ver una película distinta. Entonces, hijo, hoy me acompañas tú a mí y mañana te acompaño yo a ti. Y a lo mejor te lleva a ver una película interesantísima. A lo mejor acabas viendo Rápidos y Furiosos 146, ¿no? Despójate de ti mismo, humíllate, muestra un amor sacrificial. En esos tiempos, ¿verdad? Escucha esto. El trabajo, el ministerio, el celular y todo otro tipo de distractores no existen. Yo te recomiendo, si te fastidian mucho del trabajo a tu celular,
que tú tengas 2 celulares, uno para tu familia y otro para tu trabajo. Cuando sales del trabajo, ese celular es como si no existiera. Pero es que me marcan y si no contesto, pues apágalo y diles que no tiene señal. Pero eso es mentir y eso es pecado. Pues entonces envuélvelo con 5 pares de calcetines, mételo al fondo de un cajón para que pierda la señal, y entonces no estás pecando, estás diciendo la verdad. Mi teléfono no tenía señal. Nunca le dijiste que estaba envuelto en 5 pares de calcetines, recluido en el fondo del cajón. Porque hay padres que están con los hijos. Sí. Qué bien. Ok, sigue adelante, perfecto. Y de repente el hijo se va, se emborracha, llega a las 3 de la mañana. ¿Por qué hiciste eso? Pues te pregunté que si podía irme a emborracharme, llegaba a las 3 de la mañana y me dijiste sí. Perfecto. Pues te obedecí, me diste chance. De verdad, hay hijos que son, entre comillas, bueno, no es inteligentes, más bien astutos, y van y piden permiso a los padres cuando están ocupados porque saben que ni están escuchando lo que están pidiendo. Entonces en ese tiempo eso no existe. Si sales de vacaciones, el teléfono se queda en el cuarto, en la caja fuerte, en el coche, donde sea, no lo bajes. Si estás comiendo, el teléfono se apaga en ese momento. En el tiempo de la comida, apenas hace poco mi esposo y yo platicamos eso. En el tiempo de la comida, el teléfono no existe. Y si marcan y se acabe el mundo, que se acabe el mundo. Tienen que entender que no hay nada más importante después de Dios y tu matrimonio que ellos. Que está Dios, su matrimonio, ellos y todo lo demás. Mi esposa y yo hace tiempo definimos una convicción, la convicción de dar prioridad a la agenda familiar que a la agenda laboral, ministerial, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos hacen una invitación a algún lugar a predicar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en aquel día hay un evento importante de nosotros, un aniversario, cumpleaños de nuestra hija, algún festival, etcétera, etcétera. No me importa dónde me estén invitando, no la voy a aceptar. Pero es a predicar en un estadio en no sé dónde con 100,000 personas. Mi hija es más importante que 100,000 personas. Si tus hijos no saben eso, no podrán respetarte cuando sean grandes. Tienen que saber cuánto les amas, para que cuando piensen en desobedecerte pase esto por su mente. ¿Seré rebelde a aquel padre, madre que me ama tanto? Y tomamos esta decisión porque hay muchos hijos de pastores que aborrecen el ministerio por estas razones. Porque ven al ministerio como el culpable de que sus padres se hayan separado de ellos, como el culpable del poco tiempo que pasan, y no estamos dispuestos a ser parte del aumento de esta estadística. Ella va a saber desde pequeña que después de Dios y nosotros, lo más importante es ella. Muchos lo hacen al revés. He escuchado a gente que lo hace, he escuchado predicadores que orgullosos dicen: me estoy perdiendo mi aniversario, el cumpleaños de mi hija, el evento de mi hijo por estar aquí con ustedes. Y la iglesia aplaude. ¡Qué estupidez! Es que la Biblia dice que si no eres capaz de aborrecer a tu padre, a tu madre por causa de Cristo, no eres digno de Él. Por causa de Cristo, no del ministerio de Dios, no de las cosas de Dios. ¿Qué significa esto? Que si para estar con tu familia tienes que pecar con ellos, no lo vas a hacer. Pero lo han sacado tan fuera de contexto, lo han malinterpretado tanto. Es tan herético esto que Primera de Timoteo, que nos menciona en el capítulo 3 los requisitos para el que anhela ser el pastor de una iglesia. Uno de los requisitos no es una sugerencia, es a fuerzas. Versículo 4 y 5 es que sepa gobernar bien su propia casa. Y luego entre paréntesis hace una pregunta que cala, porque si no sabe cuidar de su propia casa, ¿cómo cuidará del rebaño del Señor? Entonces nadie puede llegarme a decir: ay, qué mal pastor, que antes que a mí le dio tiempo a su familia. No, Señor, para que yo pueda ser un buen pastor de la iglesia, antes la Biblia dice: tengo que gobernar bien mi propia casa. Nunca el dinero, la fama, el ministerio, el poder, la autoridad pueden estar antes con tus hijos que tus hijos. Y a veces tendrás que sacrificarte. Y cuando ellos lo empiecen a ver, va a pasar lo que pasa con nosotros, con Dios. Al comprender su grande sacrificio, la actitud que se produce en nosotros es una actitud de agradecimiento y de rendición y de obediencia. Yo no digo: Dios, te voy a obedecer para que me ames. Yo digo: Dios ha sido tan bueno conmigo que cómo puedo ser tan ingrato de hacer todo lo contrario
a tu voluntad. ¿Me explico? Tus hijos tienen que ver que tu amor por ellos es sacrificial, y escúchame, a veces no va a ser fácil. A veces tendrás que renunciar a alguna cita importante de trabajo, a veces tendrás que renunciar al ministerio. Yo se los he dicho a los servidores: si el ministerio te separa de Dios, de tu familia, renuncia al ministerio hasta que puedas nuevamente volver a organizar tu agenda. Tendrás que hacer sacrificios importantes, y desde hoy tienes que determinar en tu corazón esta convicción: ¿quién es la persona más importante en mi vida? ¿A quién le voy a dar prioridad? Y hermanos, no les estoy diciendo algo que yo no viva. Te voy a contar algo, y no lo hago para jactarme ni presumir, porque tú sabes que no me gusta, sino solamente para darte un ejemplo de lo que implica ese amor sacrificial, y para que tú sepas que acabas de escuchar un mensaje de alguien que falla, que comete errores, pero que cuando Dios le muestra algo y le habla algo, intenta cada día vivir lo que ha predicado. Mi esposa sabe, y algunos cercanos a nosotros, que no es un invento esto. Nos llegó hace como un mes una oportunidad que muchos sin duda la primera hubieran recibido. No me voy a caravanear como algunos hacen, que les encanta andar presumiendo dónde andan y a dónde los invitan, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, si hubiera sido así, ni te lo contaría. Me animo a contártelo porque fue una oportunidad de rebote. Es decir, ni siquiera me invitaron directamente a mí. Te voy a contar cómo está la cosa. Invitan a mi padre, unos hermanos de Argentina, a una exposición de unos libros del pastor Armando Alducin. Lo invitan a él porque él es el responsable de esa oficina. Y le dicen, además de ir a esta exposición a presentar estos libros del doctor Armando Alducin, pues queremos que nos acompañe a algunas provincias de la Argentina 2 semanas a conocer las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Él les dice: muchas gracias, se los agradezco mucho, pero yo creo que si quieren que vayamos a visitar otras iglesias, etcétera, 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 lo mejor es que vaya algún pastor, y de paso hasta que predique. Y como buen padre dijo: pues le recomiendo a mi hijo, ¿verdad? Lo hablamos con el pastor Armando, dice: está bien. Eran 2 semanas. ¿Cuándo era, muñeca? Era en julio. Dice: mejor si aceptamos. Da la casualidad que allá en julio es invierno. Lo primero que dijimos, no va a mentir, es sí, nos emocionamos, dijimos: qué padre. Después nos escriben: oye, mejor que sean 3. Y es cuando empezamos a pensar. Y dijimos: ahorita nuestra hija, con 1 año, 6 meses que tendrá en ese entonces, pues no es que puede comer lo que sea donde sea. Además el clima, si se enferma, etcétera, etcétera. Fuimos con el doctor y nos dijo: allá es invierno, un invierno muy drástico, están a 6 grados. Me han llegado muchos pacientes que tienen que regresarse de sus vacaciones porque sus hijos se enferman y se ponen muy delicados. Le contamos la situación y dice: bueno, pues si es de trabajo, pues adelante, ¿verdad? Le dijimos: no, doctor, es que es de trabajo, pero la puedo aceptar o la puedo rechazar. Mi esposa tuvo que ser mucho más clara y le dice: ¿usted qué haría? Y dice: pues yo no iría. Saliendo de ahí, mi esposa me dice: pues vete tú. ¿Por qué? Porque para muchos, no para mí, para muchos esta habría sido una buena oportunidad en muchos sentidos. Quien anda en busca de fama, de dinero, de poder, de autoridad, inmediatamente sin orarlo hubiera dicho sí. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de ir a predicar a muchas iglesias y recibir muchas ofrendas y que te vuelvan a invitar y estar en contacto y regresar y después vuelves con la familia y de vacaciones, etcétera, 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 etcétera. Pero sinceramente no es algo que me interese. No es que lo aborrezca, pero antes está mi familia. Cuando mi esposa y yo nos casamos, decidimos que cada invitación que yo tuviera iríamos juntos a viajar. No estamos dispuestos a caer en la rutina de tantos predicadores que andan por todo el mundo viajando. Y yo me pregunto: ¿de qué sirve transformar tantas vidas
si no puedes impactar la de aquellos que viven bajo tu mismo techo? ¿De qué sirve pasar tanto tiempo con tantas personas si eso implica dejar de pasar tiempo con las personas que más amas? Por ahí nos dijeron, pues déjenle a ella y váyanse ustedes. Tampoco estuvimos dispuestos. Algunos pueden criticarlo y es respetable, pero no en este momento. No. Lástima que ella ni en cuenta, ¿verdad? Algún día cuando sea grande le contaremos la historia. Algunos pueden decir que burros lo hubieran hecho. No es algo que estamos dispuestos a hacer, porque en primer lugar está Dios, luego nuestro matrimonio, luego nuestra familia y luego todo lo demás. Si algún día más adelante, cuando ella sea más grande, se presenta una oportunidad, ya lo platicaremos con Dios. Si algún día más adelante ella puede acompañarnos, ya lo platicaremos con Dios. Pero si obtener más fama, autoridad, poder, dinero, si alimentar el ego, etcétera, 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 tiene el costo de arriesgar a mi familia, no es un riesgo que voy a asumir. No es un costo que pienso cubrir. Jesse, pero los hermanos de allá, te perdiste la oportunidad de bendecirlos, de querer escuchar la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo no soy indispensable, alguien más irá. ¿Qué es lo que pasa con tantos predicadores? Son tan arrogantes, tan soberbios, tan altivos, que creen que son indispensables. Están como Elías, solamente yo me he guardado. Y Dios dice, tengo otros. ¿Eran 100 o eran 1000? ¿Cuántos más profetas eran? No, esos eran los profetas de Baal. Tengo otros 100 o 1000 profetas que se han guardado todavía. Entonces yo confío en Dios y alguien más va a ir y va a cubrir mi lugar. Y para que yo cuando vaya pueda ser de bendición, primero yo tengo que estar bien. Y si yo empiezo a corromper las convicciones que hemos nosotros mismos formado, y si yo empiezo a ceder, al rato me voy a encontrar como muchos, por todas partes, en 1000 consejerías, platicando con 1.000.000 de hermanos, dando 1.000.000 de estudios. Y mi casa, bien, gracias. ¿Y de qué me sirve ganar el mundo? ¿Y de qué me sirve restaurar vidas? ¿Y de qué me sirve ayudar a tantos jóvenes si no pude hacer eso con mi propia familia? Es por eso que decidimos, y con esto concluyo, que aún a veces cuando tengamos que sacrificar algunas cosas por una verdadera razón que lo amerite, lo vamos a hacer, no importa qué tengamos que sacrificar. Después de Dios está nuestra familia, luego nuestra hija y después todo lo demás. Con todo el respeto para todos ustedes, les amamos y estamos para servirles, pero nunca van a estar antes que nuestra familia. Jamás. Me voy de la iglesia, pues vete de la iglesia. Qué mal pastor, y mi familia necesita ayuda y estoy mal y no me quieras. No, nunca dije que no te voy a atender. Claro que estamos para servir. Lo único que dije es que primero va a estar nuestra familia, porque si no estamos bien nosotros, no podemos ayudar a nadie más. Entonces, por el bien de toda la iglesia, bueno le fuera a todos aquellos que tenemos la oportunidad y el privilegio de poder pastorear, que entendiéramos esto. Porque entonces con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestras palabras, podríamos ayudar mucho más a la congregación que aquellos que se paran y dicen, por causa del ministerio he renunciado a esto, aquello, lo otro, esto. Porque entonces lo que le están transmitiendo a la iglesia es, ve y renuncia a tu familia por cuestiones laborales. Ve y renuncia a tu familia por el ministerio. Ve y abandona a tus hijos para atender a los de la escuela dominical. Hay consejeros de jóvenes, pastores de jóvenes, que ahí están cada semana horas con sus jóvenes y no tienen idea de cuán mal están sus propios jóvenes, sus hijos.
Seamos luz afuera y seamos luz en casa. Y entonces todo podrá funcionar adecuadamente. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Todo esto, yo sé que has sacudido muchas ideas, ha pegado en muchos de los preceptos y conceptos que muchos tenían. Pero si tú lo meditas objetivamente, con madurez, a la luz de la palabra, no podrás hallar forma de derribar estos argumentos, estos principios. Y tienes dos opciones: encontrarte luchando contra los principios que Dios aplicó con nosotros, creyendo que a Él le funcionó pero que a ti no, o que Él utilizó métodos que no sirven, o reconocer que te has equivocado y empezarlo a intentar a la manera de Dios. Y si esta es la decisión que tú quieres tomar, dile ahí en tu lugar: Señor, quiero hacerlo a tu manera. Quiero mostrar ese amor sacrificial para con mis hijos. Señor, no sé a qué tenga que renunciar mañana, pero lo que tenga que rechazar por ellos, lo voy a hacer, aun cuando implique un gran sacrificio. Señor, que de aquí en adelante ellos puedan ver que después de ti y mi matrimonio, lo más importante son ellos. Que el tiempo que trabajo, obviamente lo tengo que dedicar, y lo dedico por ellos, no por mí, pero que es un tiempo nada más y no todo el tiempo. Señor, perdóname si yo he pecado, si he hecho las cosas mal. Me arrepiento y propongo hoy en mi corazón manifestar este amor sacrificial. Señor, voy a renunciar a muchas de mis cosas para convivir con ellos, para pasar este tiempo de calidad. Señor, voy a tomar el ejemplo que tú nos has dejado. Me voy a humillar y, por así decirlo, bajar a su nivel. No esperaré a que ellos estén a mi altura para convivir con ellos. Yo, Señor, hoy tomo la decisión de preocuparme por sus intereses, aun cuando no sean los míos. Si son los de ellos, serán los míos, porque ellos son mis intereses. Saliendo de aquí, voy a hablar con ellos para explicarles todo esto. Si están contigo ahí en tu lugar, díselos. Dile: hijo, hija, perdóname si te he hecho creer que hay cosas más importantes. Perdón si te he querido comprar con cosas para yo tener mi tiempo mientras tú estás ocupado, ocupada. Dile con tus palabras y sinceramente que ellos son lo más importante para ti y que absolutamente nada ni nadie va a estar por encima de ellos. Hácelo saber en este momento o al rato que estés con ellos. Ellos lo tienen que saber. No solamente empieces a demostrarlo, díselos. Tienen que escucharte, porque hay muchos de los hijos de los congregantes de esta iglesia que están ya tan heridos, tan lastimados, que piensan que les aborreces, que se sientan fuera del lugar. Hazles saber que su casa es su hogar, que allí pertenecen, y encárgate cada día de que así se puedan sentir con tu forma de actuar, siguiendo los consejos que hoy hemos visto. Y antes de despedirnos, si tú hoy quieres, como lo vimos al principio, venir al Señor y restaurar tu relación con Él, para que Él te siga guiando en cada área de tu vida. Si tal vez tienes una religión pero no una relación con Él y te sientes lejos de Él o estás lejos de Él, dile: Dios, perdóname porque he pecado.
Me arrepiento y te pido que me limpies con tu sangre. Hoy me vuelvo a ti y te pido, Señor, que tú vengas a reinar en mi vida. Quiero ser tu siervo, pero también tu hijo y tu amigo. Quiero caminar contigo de la mano. Quiero tener esta relación contigo. Y así como tú me das este acceso, yo quiero dárselo a mis hijos. Quiero estar ahí para ellos, como tú estás allí para mí, Señor. Dile gracias por humillarte por amor a mí, por tomar esta decisión. Y hoy no quiero, Señor, rechazar la oportunidad que tú me has dado de conocerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.